Bueno, vamos a retomar la clase, la segunda parte de la clase. Vamos a volver a compartir archivo. Nos vamos a ir directamente a donde nos corresponde. Ok, ahí estamos. Entonces vamos a ver ahora algunos temas de la administración del sistema del seguro de cesantía, para después irnos a ver la resolución del caso que les planteé. Bien. Hemos hablado mucho del seguro de cesantía, de cuáles son los beneficios, cuáles son las cotizaciones, de las diferentes leyes que flexibilizaron o dieron opciones durante la pandemia. Y nunca hemos hablado de qué institución hace la gestión del sistema. ¿Okay? Bien. En el sistema de pensiones, la administración del sistema corresponde a las administradoras de fondos de pensiones, que vimos en su momento que eran 6 o 7 si no me equivoco, y que tenían ciertas características. En el seguro de cesantía, la administración es un único administrador. ¿Okay? No hay varias opciones. No puede uno decidir dónde cotiza el seguro de cesantía. La cotización va automáticamente a una empresa que es seleccionada mediante una licitación pública que ejecuta el gobierno por un periodo de 10 años. ¿Okay? Entonces, primero, la primera empresa que tomó la administración del sistema del año 2002 al 2012 fue una empresa que se llamó Sociedad Administradora de Fondos de Cesantía AFC Chile S.A. El 2012 se llevó a cabo la licitación y la empresa que se adjudicó esa licitación es una continuadora, porque se llama Administradora de Fondos de Cesantía 2, ¿ok? 2, continuadora de la 1, de la primera, ¿ok? Y se adjudicó la administración del sistema por el periodo 2013-2023. No es muy extraño porque una empresa que ya conoce perfectamente cómo funciona el sistema en 10 años, tiene ventajas muy importantes frente a cualquier otra para los 10 años siguientes. En todo caso, estamos ya en la parte final de este periodo de administración, quedándole un par de años más para que tenga que volver a hacerse la licitación. Entonces tenemos una empresa única que se selecciona mediante un sistema de licitación y hasta la fecha, desde la creación del seguro de cesantía, 2 empresas, que es la misma, pero una es continuadora de la otra. ¿Cómo esta empresa se financia? ¿Okay? Las administradoras de fondos de pensiones reciben financiamiento a través de las comisiones que cobran a los afiliados, que en el caso de las cotizaciones obligatorias corresponden a un porcentaje de la remuneración imponible, y en el caso de las cotizaciones voluntarias corresponden a un porcentaje sobre los saldos. En el caso de la sociedad administradora de fondos de cesantía, el financiamiento de esta empresa es a través de una comisión de 0,49% anual sobre el saldo de las cuentas individuales. ¿Okay? También sobre el saldo de la cuenta solidaria. ¿Sí? Entonces, sobre ambas cuentas, sobre ambas fondos, el cobro es de un 0,49%. Este 0,49% es fundamental resultado de la licitación, porque uno de los principales elementos que se toman en cuenta es quién es el que digamos, ofrece la menor comisión mensual. ¿Ok? Entonces, nuestros fondos individuales que están en la administradora de fondos de cesantía van a recibir entonces anualmente un cobro de un 0,49% sobre el sueldo acumulado. Y el fondo solidario, que es un fondo general de reparto, va también a recibir ese cargo.
una salvedad, y es que la comisión solo se cobra cuando el trabajador está cotizando. ¿Ok? Si alguien tiene más de un empleador, basta con que uno esté cotizando para que se cobre la comisión. ¿Ok? Entonces, cuando el trabajador deja de cotizar, cesa la comisión, momentáneamente, transitoriamente. Algunos aspectos legales. La sociedad administradora de fondos de cesantía, en este caso la llamada AFC Chile 2, tiene por ley que ser una sociedad anónima, de giro único. ¿Okay? Eso significa que su objeto exclusivo es administrar fondos de cesantía y otorgar y administrar prestaciones y beneficios que están establecidos en la ley. ¿Okay? Esa es su única opción de funcionamiento. ¿Okay? ¿Quién controla y fiscaliza esta sociedad administradora de fondos de cesantía? La Superintendencia de Pensiones. Igual que en el caso de las administradoras de fondos de pensiones, la misma superintendencia tiene la adquisición. ¿Okay? Capital mínimo necesario para formar esta sociedad administradora. 20.000 unidades de fomento. 20.000 unidades de fomento, estamos hablando de aproximadamente 20.000 por 30.000 pesos, más o menos una unidad de fomento. Estamos hablando de 600 millones de pesos, ¿ya? Un poco menos de $1 millón. Y debe mantener el patrimonio equivalente a esa cantidad, por lo menos. Y esto es la misma condición que tiene un administrador de fondo de pensión. El patrimonio de la sociedad administradora, o sea, su capital, es absolutamente independiente del patrimonio de los fondos de cesantía. ¿Sí? Lo cual implica que debe llevar contabilidad separada de su patrimonio con respecto a cada uno de los fondos de cesantía. ¿Qué significa esto? Que esta es una sociedad administradora. Le entregan la facultad de llevar a cabo una serie de actividades, pero los dineros que se cotizan para los dos fondos no son parte, no son propiedad de la empresa y por ende no tienen riesgos asociados a la desaparición de esa empresa por algún motivo. ¿Ok? Entonces, ¿de qué estamos hablando también? De que se llevan las cuentas separadas, ¿okay? Totalmente separadas. Por eso se llama sociedad administradora. ¿Okay? En el caso de las pensiones, sociedad administradora de fondos de pensiones. Aquí estamos hablando de una administradora de fondos de cesantía. Y no menos importante, y esto es igual que en el caso de la administradora de fondos de pensiones también, es la obligación que tiene esta empresa de realizar todas las acciones orientadas al cobro de las cotizaciones que estén adeudadas, ¿okay? A los afiliados al sistema, tanto con sus reajustes y sus intereses. Tiene la obligación de llevar a cabo todas las acciones legales para poder recuperar los fondos que no han sido pagados por los empleadores. ¿Okay? ¿Cuáles son las actividades principales que tiene que cumplir esta administradora de fondos de cesantía? Como lo dice la palabra, administrar los fondos de cesantía. ¿Ya? Eso significa gestionarlos. Recaudar las cotizaciones. ¿Okay? Este servicio, de hecho, está subcontratado a la Previred, ¿okay? Que es la empresa que hace la recaudación de las cotizaciones, o sea, que tiene la plataforma informática como para que todos los empleadores enteren las cotizaciones y posteriormente esta empresa la traspasa al administrador de fondos de cesantía. ¿Okay? No menos importante el tema de la inversión de los fondos. ¿Okay? Recuerden que hay dos grandes fondos, el fondo individual y el fondo solidario, donde hay mucha plata, mucho dinero que se acumula y este dinero tiene que ser invertido, ¿okay? Y tiene que rentabilizar idealmente. La inversión de estos fondos de cesantía naturalmente está regulada, ya lo vamos a ver a continuación. El otorgamiento y la administración de los beneficios. ¿Quién otorga los beneficios y quién los paga? Son a través de la administración de esta administradora de fondos de cesantía. ¿Ya? Y todo lo que tiene que ver con servicio de información.
el hecho que hayan oficinas, que hayan cartolas, que haya una página web, ¿ya? Que nos esté permanentemente entregando cuál es la situación del fondo individual de cada persona. ¿Okay? Eso es parte de la obligación que tiene el administrador de fondos de cesantía. ¿De quién es propiedad nuestra administradora de fondos de cesantía? Es propiedad de 4 AFP: Provida, Capital, Cuprum y Plan Vital, en diferentes proporciones, donde la mayoría de la participación accionaria la tiene Provida con un 48,6. Como pueden ver, no hay un controlador propiamente tal, ¿ya? Pero estos son los propietarios de nuestra administradora de fondos de cesantía. Cuando inició sus operaciones, la nueva, AFC Chile 2, el 2013, ¿okay? Tiene 50 sucursales ubicadas en las capitales regionales, o en las capitales provinciales, o en comunas con más de 100.000 habitantes. ¿Okay? Es importante porque, bueno, hoy en día, gracias a Dios, está el tema de las páginas web que permiten hacer prácticamente todo, casi todas las actividades. ¿Okay? Pero hay que pensar lo que era antes de que fuera esto se desarrollara fuertemente. Muchas de las actividades tenían que ser efectuadas presencialmente y por eso era importante que hubiera oficinas lo más desagregados geográficamente. Bien, hay una entidad, una organización que forma parte del sistema del seguro de cesantía, que es lo que se llama la comisión de usuarios. Esta comisión de usuarios no tiene nada que ver con la administradora de fondos de cesantía, ¿ya? Todo lo contrario, es una institución que formó la ley con el propósito de conocer cuáles son los criterios que emplea la administradora para gestionar los fondos de cesantía. ¿Ok? Entonces, quiero mostrarles algo. Voy a salirme un poquito de la página para mostrar algo en internet. Lo voy a ubicar y se los muestro, ¿ya? Voy a compartirlo ahora. Ok, ahí pueden ver ustedes que está la página web de la Comisión de Usuarios del Seguro de Cesantía. ¿Ok? Esta comisión, ¿okay?, genera informes, ¿ok? Informes anuales. ¿Ok? Aquí tenemos los informes que están emitidos por la comisión desde la creación hasta ahora. El último es el informe anual del año 2019-2020. ¿Ok? Hay actas de sesiones, etcétera. Hay presentaciones de organismos externos. Hay una serie de información. ¿Ok? Si ustedes tuvieran la inquietud o el interés de poder leer qué es lo que hace la comisión de usuarios, es simplemente abrir uno de estos archivos, ¿ya? Ok, voy a descargar el último. ¿Sí? Lo voy a compartir porque seguramente ya se dejó de verse. Ahí lo estoy compartiendo con ustedes, ¿ok? El informe del año 2019-2020 de esta comisión de usuarios. Y aquí están las distintas cosas que lleva a cabo, ¿ya? ¿Ok? Analiza los afiliados, los cotizantes, cómo se usó el fondo de cesantía, etcétera, etcétera. Hay muchísima información. Entonces, si alguien tiene interés en poder ver qué es exactamente lo que hace esta llamada comisión de usuarios, es cosa de poder simplemente entrar a la página respectiva y poder investigar ahí qué es lo que hay. Pero, en general, ¿ok? ¿Quiénes la componen esta comisión de usuarios? Son 7 personas, 3 representantes de la Central Única de Trabajadores, 3 representantes de la llamada Confederación de la Producción y el Comercio, y
un académico de una universidad reconocida por el Estado, que actualmente es un académico de la Pontificia Universidad Católica de Chile, que la designa el gobierno, ¿ok? Y es el que preside esta comisión. Estos miembros pueden durar 3 años, se pueden reelegir por un 9 periodo, o sea, pueden durar máximo 2 periodos, y sesionan, de acuerdo a la ley, una vez al mes como mínimo, ¿ok? A lo máximo 2 en un mes, ¿ok? Y reciben naturalmente una retribución por participación. Esa es la comisión de usuarios. El tema de la morosidad, ¿ya? ¿En qué consiste esto? Resulta de que hay que tener en cuenta lo siguiente, ¿ya? Los aportes o cotizaciones que hacen los trabajadores son retenidos de su remuneración por los empleadores. Y a su vez, ellos tienen la obligación, los empleadores, de enterar las cotizaciones de los trabajadores que han retenido y enterar las cotizaciones que le corresponden como empleadores, ambas en la institución que en este caso, ya como les he mencionado, lo hacen a través de Previrred, ¿okay? Que es una institución intermedia en este caso. Pero obviamente puede ocurrir perfectamente bien que una empresa no pague, ¿okay? Y ahí tiene dos modalidades. Una modalidad es que no pague, pero declare, o sea, declare, pero no pague, que es una opción que da, que da ¿cómo se llama? El sistema informático, que es declaro, pero no pago. Digamos, en el fondo estoy diciendo, declaro mi obligación, reconozco mi obligación, pero no puedo pagar en este momento y pagaré a futuro, y por ende hay un plazo para cumplir y hay reajustes, intereses que están asociados a esa morosidad. Pero también se da el caso que hayan personas, empleadores, que no declaran ni pagan, o sea, no están, digamos, reconocidos sus deudas en el sistema. Entonces vamos a mirar las dos opciones, ¿ya? Pero que son en una forma bastante simple, ¿ya? ¿Cuál es el plazo para pagar las cotizaciones, tanto de los trabajadores como de los empleadores? Entre el día 10 y 13 del mes siguiente al que estamos pagando, ¿okay? Por ejemplo, entre el 10 y el 13 de octubre son todas las cotizaciones que corresponden al mes de septiembre. ¿Qué pasa cuando un trabajador está con licencia médica? ¿Okay? En ese caso, la cotización le corresponde a la institución que se hace cargo de la licencia, ya sea FONASA o ISAPRE. ¿Okay? Ahí aparecen también las cajas de compensación como intermediadores. ¿Okay? Ellos tienen que pagar cuando estamos hablando de una persona que está con un subsidio de incapacidad laboral. ¿Okay? Y les mencionaba yo que al no pagar las cotizaciones dentro de los plazos indicados, ¿okay? El no pago, aunque sea declarado, tiene una multa de 1 UF por trabajador. ¿Okay? ¿Okay? Cuando no se declara o la declaración sea inconveniente, ¿ya? El no pago no declarado es el que tiene la multa, ¿ya? No el no pago declarado no tiene multa, tiene reajuste e intereses, ¿okay? Pero no multa. Cuando no se declara y no se paga, existe esta multa de 1 UF por trabajador no declarado. ¿Okay? Ahí están viendo un monito donde aparece un cronograma de declaración y no pago. Declaración y no pago. Por eso aparece DNP. ¿Cuándo hay una declaración con no pago? Cuando el empleador no regulariza, o sea, no paga, pero asume y reconoce la existencia de la deuda. En este caso estamos hablando que el empleador completó el formulario de declaración, pero no pagó. ¿Ok? Entonces, hay todo un trámite acá, ¿ok? Que la administradora tiene que enviar una carta al empleador indicando que está esta situación, se publica en un boletín determinado, pero finalmente, si no hay pago, al cabo del 6º mes aproximadamente, la administradora de fondo de cesantía tiene la obligación de ingresar la demanda en los tribunales del trabajo contra la empresa que está en mora. ¿Ok? Y el segundo caso posible es cuando la declaración no está asociada a un pago tampoco, ¿ya? No hay ni declaración ni pago. Por eso se llama declaración sin pago automático, ¿ok? Entonces, aquí el empleador o paga o presenta, no lo hizo y va a ocurrir la misma situación, ¿ok? Que al final va a tener que terminar en un ingreso en una demanda en los tribunales de trabajo. Entonces, un poco aquí lo que estamos mostrando es muy simple, que ya sea que el empleador declare o no declare,
se va a generar una acción judicial al final del tiempo, porque esta institución, la administradora de fondos de cesantía, por ley tiene la obligación de solicitar ante los tribunales de justicia la restitución o pago de los fondos que están adeudados. No es un tema voluntario. Ok. Ahora quiero tocar con ustedes el tema de la inversión de los fondos de cesantía. ¿Okay? Las cantidades de dinero que tienen los fondos, individual y solidario, son importantísimas, ¿ya? Y por ende, estas platas no quedan aposadas en una caja, sino que se invierten en títulos financieros que generen una rentabilidad. Pero lo interesante es ver cuáles son, ¿okay? Cuáles son estos títulos. ¿Okay? Todas estas inversiones están reguladas por ley. De aquí no son libres las administradoras para hacer inversiones en cualquier instrumento, sino que la ley establece cuáles son los instrumentos que pueden elegirse, cuáles son incluso los límites, ¿ya? Máximo que puede hacer en cada uno de estos, ¿ya? ¿Okay? Tanto en títulos de deuda como de los emisores, o sea, de empresas que emitan estos títulos. ¿Okay? Y quien está constantemente fiscalizando, ¿ya? Y también actualizando cómo es el régimen de inversiones de esta institución, es la Superintendencia de Pensiones, ¿ya? Ahora, miremos las carteras referenciales, o sea, que es un poco cómo debería ser esto, ¿okay? Cuando estamos hablando de las cuentas individuales, ¿okay? Las opciones son instrumentos de intermediación financiera nacional, 45%, instrumentos de renta fija nacional, 45%, instrumentos de deuda extranjeros, 10%. O sea, solamente un 10% del fondo de cesantía completo puede ser invertido en instrumentos de deuda que no sean de emisores nacionales. El 90% de emisores nacionales. Pero aquí quiero hacer una pregunta, ¿okay? Para saber cuánto conocen ustedes de esto. ¿Saben ustedes cuál es la diferencia entre intermediación financiera y renta fija? Con franqueza, ¿saben o no cuál es la diferencia entre estos dos tipos de instrumentos? Renta fija, intermediación financiera. Díganme para poder, si no, aclararlo, ¿ya? No, profe, al menos yo no. Ya. Vamos a entonces hacer, como me imaginaba que no era un tema conocido, coloqué aquí un sensorcito para hacer la diferencia, ¿ya? Ok. ¿A qué le llaman instrumentos de renta fija? A los instrumentos que están nominados en deuda de largo plazo. ¿Okay? En general, un instrumento de renta fija es aquel, y esto aplica tanto para estos como los de intermediación financiera, son títulos de deuda emitidos por una empresa, ¿okay? Por ejemplo un banco, por ejemplo una empresa cualquiera, que emite un título de deuda, ¿okay? Y que tiene una duración determinada, ¿okay? Y la característica principal es que estos instrumentos tienen una tasa de interés fija, que no se mueve, ¿okay? Que está dada para todo el periodo. ¿Okay? Un típico instrumento de renta fija es un depósito a plazo. Me imagino que un depósito a plazo, si ustedes lo conocen, ¿okay? Un depósito a plazo es un instrumento que emite un banco, ¿okay? Y que una persona lo compra. Parece raro porque siempre uno tiene la sensación de que uno como persona va a un banco y toma un depósito a plazo. Lo que pasa es que el depósito a plazo el banco lo tiene disponible y lo ofrece a las personas. Pero lo que ocurre, estrictamente hablando, como es una operación contractual, es que una persona va a un banco, entrega dinero al banco a cambio de un título de deuda que se llama depósito a plazo. Y ese depósito a plazo tiene una duración que puede ser de 30 días, de 90 días, de 180 días, etc. ¿Okay? Y tiene una tasa de interés asociada que está fija. Me dice, este depósito a plazo paga un 2% anual de interés sobre la suma adeudada. ¿Okay? Y esa renta no cae, esa
tasa de interés no va a sufrir ningún cambio, por eso se llama renta fija. Pero en la terminología financiera más estricta, el instrumento de renta fija, cuando estamos hablando y miramos, por ejemplo, una bolsa de comercio que se transan estos instrumentos, renta fija se le llama a cuando este instrumento es de una duración superior al año, a los 365 días. ¿Eh? Por eso ahí aparece títulos representativos de obligaciones de mediano y largo plazo que contrae el emisor con el poseedor del instrumento, que contrae el banco con el ahorrante, por ejemplo. Su plazo excede a 365 días y pagan intereses según una tasa que está establecida. ¿Okay? ¿Qué pasa entonces con los otros que son los de intermediación financiera? Son simplemente aquellos cuyo plazo de vencimiento es menor de 365 días. ¿Okay? Entonces, un depósito a plazo a 30 días es un instrumento de intermediación financiera. ¿Okay? Estrictamente hablando, pasando. En cambio, un bono que emite una empresa a 10 años plazo es un instrumento de renta fija dentro de esta categoría. Entonces, volviendo un poco acá. Estos son los tipos de instrumentos que puede invertir la administradora de fondos de cesantía, en términos generales, en un 90% de los recursos. ¿Ya? Instrumentos de renta fija o de intermediación financiera con emisores nacionales. Emisores nacionales significa empresas financieras con domicilio en Chile, ¿okay? Independientemente de su propiedad, que puede ser de extranjeros. Y solamente un 10% para instrumentos de deuda, también de renta fija, pero el emisor extranjero. ¿Okay? En el caso de la cartera del Fondo Solidario de Cesantía, es diferente, porque dice instrumentos de intermediación financiera nacional, 10%, no 45%. De renta fija nacional, 75%, no 45%. ¿Okay? Pero en todo caso, la mezcla, en el caso de la cuenta individual, era entre estos dos era 90% y aquí es 85%. ¿Okay? Entonces queda un margen de un 15% que se va a reemplazar por instrumentos de renta variable nacionales 5%. Aquí aparece renta variable que no estaba en el caso del fondo de cesantía individual. Instrumentos de deuda extranjera 5% en vez de 10%. ¿Ya? E instrumento de renta variable extranjero 5%. O sea, la diferencia, llamémosla así, estructural entre el fondo de cesantía solidario y el fondo individual, es que el fondo de cesantía solidario puede invertir un 10% en renta variable, nacional o extranjera. ¿Okay? En la cuenta individual, nada. ¿Okay? Absolutamente nada. Veamos cómo están las inversiones. ¿Okay? Esta es una ¿cómo se llama? Información extraída de la memoria de la administradora de fondos de cesantía de diciembre del 2020. ¿Okay? Vean ustedes que están bastante cercano lo real que tienen al 31 de diciembre de lo que está permitido. ¿Okay? Las desviaciones son realmente pequeñas, ¿ya? No hay mucho. Un poco más de renta fija nacional, un poco menos de intermediación financiera y un poquito más de renta fija extranjera. ¿Okay? En el caso de la cuenta individual. En el caso de la cartera de referencia y comparado con lo real del fondo solidario, también vemos cifras parecidas. ¿Okay? Y en realidad las diferencias que suceden son por temas básicamente de valorización de los fondos. ¿Ya? ¿Okay? Bien. En términos de lo que yo tenía preparado, eso es, ¿ok? Lo que tenía preparado como contenidos, ¿ok? ¿Tenemos alguna pregunta, ya sea de la primera parte o de la segunda parte, que quisieran, o algún comentario que quisieran hacer respecto a lo que hemos visto? ¿No tenemos nada? Yo no, por lo menos, profe. Ya, Amparo, muy Gracias. bien. ¿Alguien más? Si no, nos vamos al caso entonces, ¿ok? Bien, no parece haber ninguna pregunta. Entonces, muchachos, voy a abrir, vamos a poner en pantalla el caso. El caso ustedes lo pueden también rescatar en el aula virtual, ¿ok?
pero ahí está a la vista lo que se plantea, ¿ya? Aquí es un caso en el cual una persona hipotética, estamos diciendo que se finiquita con una cierta fecha, ¿ok? Con una causal, ¿ok? Se dan los datos del tipo de contrato que tenía, la duración que tuvo su contrato con la empresa, la remuneración, digamos que cubre los periodos necesarios, nos dice que está afiliado a una AFP y a un cierto plan de salud, las cotizaciones del seguro de cesantía, si las hace o no las hace, ¿ya? Nos da el monto de la cuenta individual de cesantía que tiene acumulada esa persona y cuánto han sido los aportes del empleador al fondo de cesantía individual hasta esa fecha. Entonces, y nos dice, use para cualquier caso el valor del UF el 30 de septiembre del 2021. ¿Qué preguntas nos hace? Uno, ¿en qué consiste la causal de término de contrato invocada por el empleador? Que es la 161 del Código del Trabajo. Luego nos dice que determinamos los pagos mensuales que va a recibir la persona si elige activar beneficios desde la cuenta individual de cesantía, exclusivamente. ¿Ok? Luego, y digo, para esto vamos a usar la tabla normal, ¿ya? No la tabla flexibilizada todavía. Después vamos a usar la tabla flexibilizada. ¿Ok? En tercer caso nos dice, ¿se puede hacer uso del fondo solidario? Y si corresponde, ¿cómo serían los pagos? ¿Okay? Luego nos pide que determinamos cuánto le va a pagar el empleador por indemnización de servicio, ¿ya? Y finalmente, ver cómo se movería los retiros de la cuenta individual de cesantía y del fondo solidario si usa la ley de flexibilidad. ¿Ok? Entonces, muchachos, son las 5 pasaditas. ¿Ok? 20, yo creo que es suficiente con unos 20 minutos, digamos 25 minutos para que ustedes puedan trabajar el tema, ¿ok? En lo que puedan, naturalmente, y luego usamos el resto de la clase para poder resolver las 5 preguntas, ¿ya? Que tenemos a la vista. ¿Ok? Entonces, les pido que por favor lleven a cabo lo que sea necesario para resolver estas preguntas, ¿ok? Y cualquier duda o apoyo que necesiten durante este periodo, aquí estoy yo no me voy a mover de acá, estoy detrásito de la pantalla nomás, esperando cualquier pregunta de ustedes para ir aclarando cómo podemos ir contestando estas preguntas. ¿Okay? A la carga entonces, muchachos.
¿Necesitan alguna ayuda respecto a lo que están desarrollando, muchachos? De momento no, profe. Ok, perfecto.
Bueno, bueno muchachos, vamos a revisar la respuesta. ¿Quién tiene la primera? ¿En qué consiste la causal de término de contrato invocada por el empleador? Esa es la que el empleador podrá poner término al contrato como invocando las causales de las necesidades de la empresa, establecimiento del servicio. Exacto, Sebastián, muy bien. Esa es exactamente la causal del 161. En términos grandes, eso es. Es finiquito unilateral del empleador por aduciendo razones de necesidades de la empresa. Muy bien, bien. Bueno, entonces pasémonos ahora a la segunda, que es determinar los pagos mensuales que va a recibir la persona cuando elige usar beneficios desde la cuenta individual de cesantía, exclusivamente. Aquí vamos a necesitar primero ver si tienen los requisitos. ¿Ok? ¿Cuáles son los requisitos? Si es contrato indefinido. ¿Cuáles son los requisitos si es contrato indefinido? Tener cotizaciones. Revisen la clase anterior, no la de hoy, sino que la clase de la semana pasada. Ahí van a encontrar los requisitos. Para usar el fondo de cesantía individual. ¿Quién me contesta? Si es un trabajador con contrato indefinido, ¿cuántas cotizaciones requiere para usar la cuenta individual? ¿12 cotizaciones? ¿O 12 no? cotizaciones. Que pueden ser continuas o discontinuas, pero 12. Ujú. 12, 12. En los 24 meses anteriores. Exactamente, exactamente. ¿Cumple la señora con este estándar? Veamos primero cuánto tiempo contratada estaba. 3 años y 5 meses. ¿Ok? O sea, 36 más 5, 41 meses. 41 meses de cotizaciones. ¿Ok? Sí. Cumple perfectamente bien. ¿Ok? Entonces, el primer requisito es ese. ¿Ya? El finiquito también existe, ¿okay? Que es la otra condición. Tiene que haber un finiquito, el finiquito existe y tiene los meses de cotizaciones que se piden. ¿Okay? ¿Okay? Estamos en condiciones entonces de hacer el cálculo. ¿Ya? Para hacer el cálculo, ¿qué necesitamos? Tener la remuneración sobre la cual se va a calcular los porcentajes de la tabla. ¿Okay? Y para calcular esa, ¿cómo se llama? Esa cantidad, ¿qué necesitamos hacer? ¿Se usa la última remuneración o se usa un promedio de remuneraciones anteriores? Se usa un promedio, ¿no? Se usa un promedio, correcto. ¿Qué remuneraciones tenemos que promediar? La de 1.051.000 con la de 970.000 que fueron las que recibió. Ya, ok. O sea, tenemos que tomar 12 meses. ¿Ok? 12 meses. Entonces, si tomamos 12 meses, ¿cómo sacamos el promedio? ¿Qué tenemos que sumar para sacar el promedio? 6 veces 970.000 y 4 veces 1.051.000, sumarlo y dividirlo, ¿no? A ver, los últimos 4 meses son de 1.050.000. ¿Estamos? ¿Ok? Sí. Y como son de los 12 meses, nos faltarían 8, no 6, 8. Ah, ¿verdad? Sí. 8. O sea, 8 meses a 970, más 4 meses a 1.051, y después dividimos por
Para sacar el promedio de 12 meses, dividimos por 12. 12. Perfecto, muy bien. Eso es lo que hay que hacer. ¿Ok? Saquemos el valorcito. ¿Ok? ¿Cuánto es? Cuatro meses a 1.051.000, 8 meses a 970. ¿Qué valor nos va a dar de promedio entonces? ¿Quién está haciendo el cálculo ahí? A ver, Verónica, Sofía, Iván, Berenice, Amparo, Alfredo. ¿Quién está haciendo el cálculo ese? 4 meses a 1.051.000, 8 meses a 970. Sumamos, dividimos por 12, eso nos da el promedio. Sería 11.964.000 ¿o no? Mm, O creo, no. A ver. Sí, eso es correcto. ¿Ok? Ese es el total. Pero ahora necesitamos Ah, de verdad, el promedio. el promedio. Esa es la suma de las 12 remuneraciones Ah, últimas. ya. Ujú. Sería 997.000. Perfecto, muy bien, exactamente, está perfecto. Ya tenemos entonces el promedio que nos va a servir para poder usarlo para calcular los pagos, ¿ok? Entonces, ahora vamos a calcular los pagos, pero una cosa que hay que tener en cuenta es que la señora tiene 800.000 pesos en la cuenta individual, ¿ok? Y no puede pagar más allá de 800. En realidad lo que vamos a ver es cuánto se paga el primer mes, cuánto se paga el segundo, cuánto se paga el tercero y así sucesivamente. Pero esto cesa cuando ella se paga hasta 800.000 pesos. ¿Ok? Entonces, el primer pago, de acuerdo a la tabla, ¿ok? ¿Qué porcentaje puede retirar de la cuenta individual? ¿Ok? Sí, sigan mirando la tabla. 70. 70%, muy bien, perfecto, perfecto. Entonces tenemos que aplicar 70% de qué valor? ¿De Yo los voy a poner 997? de los 997, exacto. No es de los 800, es de los 997. ¿Ok? Y eso da, ¿qué valor? 997 por 7 por 70% nos da 697. muy bien, 697. Entonces, ¿cuánto saldo le queda todavía para un segundo mes? ¿Cuánto le queda? Ya se gastó 697.900. ¿Cuánto le queda? Tenía 800. 102. Sí, 102, 100. Sí, 100. Exacto, perfecto. Ok. De acuerdo a la tabla, ¿cuál es el segundo pago? ¿Cuánto le corresponde? ¿Qué porcentaje? 55. ¿De qué valor? ¿De qué valor? ¿A qué valor se aplica el 55? ¿A los 102? No. A los 997. Ah, ya. Acuérdense que los porcentajes de la tabla siempre se aplican sobre la remuneración promedio. ¿Ok? Ok. Pero acá vamos a ver algo interesante. ¿Cuánto es 55% de 997? $548.350. Ok. ¿Tiene plata para pagar eso? ¿Tiene fondo? No. No.
Ok. En consecuencia, ¿cuánto es el pago que le corresponde el segundo mes? ¿Son? Debería pagarse 548.350. Pero no tiene dinero para eso. ¿Cuánto es lo que se puede pagar en el segundo mes entonces? Recordemos algo. ¿Lo que le queda? Lo que le queda, exactamente. Y esos son 102.100 pesos. ¿Mm? ¿Ok? El primer mes se pudo pagar el 70% porque había dinero. Se pagó 697.900. Quedaron 102.100. El segundo mes le corresponden, de acuerdo a la tabla, 548.350. Pero qué lástima, no hay ese dinero. ¿Ok? Solamente quedan 102.100 y eso es lo que se paga. ¿Ok? Y de ahí para adelante no hay más pagos porque ya pagó los 800.000 pesos que tenían. O sea, en resumen, retiró un pago inicial de 697.900, retiró un pago segundo de 102.100 y se acabó. No hay más. ¿Ok? Así opera el fondo individual de cesantía en condiciones normales, sin ley de flexibilización. ¿Ok? ¿Estamos? Pregunto a todos porque pudiera haber alguna duda en el cálculo. Lo importante es cómo calculamos el promedio. ¿Ok? Tomamos las 12 últimas remuneraciones, en este caso son todas continuas. Hay 4 meses con 1.051.000, hay 8 con 970. Sumamos estas cantidades, dividimos por 12, tenemos el promedio, los 997. Eso nos va a servir para calcular los pagos mensuales usando los porcentajes. Pero no menos importante saber cuánto tiene el fondo de cesantía, para saber dónde para la cosa. Y paró en el segundo mes, no alcanzó para más. ¿Ok? ¿Estamos de acuerdo, chicos? Sí, profe. Perfecto. Ya. Entonces, déjame ver qué hay en el chat acá. Ok, Amparo me dice que todo bien. Perfecto. Entonces, vámonos ahora a la tercera pregunta. La tercera pregunta dice, ¿puede elegir hacer uso del Fondo Solidario de Cesantía? Vámonos a esa misma clase que estábamos viendo, la anterior, digamos, de la semana pasada, y miremos cuáles son los requisitos del Fondo Solidario. Y me los pueden ir leyendo, y vamos viendo si los tienen. ¿Quién va a hacer la lectura de los requisitos? Voy a leerlos yo y ustedes al revés. Ustedes me dicen si se cumplen. ¿Ok? Ya. Veamos el primero. Dice, registra 12 cotizaciones mensuales continuas o discontinuas. ¿Ok? Sí, las Sí, tiene. las tiene, ¿no es cierto? Porque tiene de todas, ¿ya? Las 3 últimas son con el mismo empleador, también. Tiene 12 También. continuas o discontinuas, y ya. Y las últimas con el mismo empleador. Perfecto. Después dice, no haber cesado la relación laboral por renuncia o causales imputables al trabajador, o mutuo acuerdo entre las partes. ¿Cumple la condición? ¿Fue despedido por? ¿Por qué motivo fue despedida la persona? Por causa referente al trabajo. Por causas que son por causal de necesidades de la empresa, artículo 161. Claro. Ya. No No terminó, renunció ella. Sí. claro, ella no renunció ni se puso de acuerdo con el empleador para renunciar, ¿ok? Cumple con la segunda. Después dice que los recursos de la cuenta individual por cesantía sean insuficientes para obtener una prestación por los periodos, porcentaje y montos que señala la ley, que en el fondo es usar la tabla del seguro solidario, o sea, del beneficio del fondo solidario. Eso lo vamos a ver que se da. Y después dice encontrarse cesante al momento de la solicitud, ¿ok?
y También. mantenerla, obviamente, mientras recibe el beneficio, también la cumple. Quiere decir que estamos de acuerdo, ¿ok? Y ahora, entonces, vamos a ver cuál es la tabla que le aplicamos. Recuerden que sin ley de flexibilización, hay una tabla que es para trabajadores con contrato indefinido y hay una tabla que es para contrato a trabajadores a plazo fijo. ¿Okay? En este caso, vamos a usar la de contrato indefinido que dice, si uso el fondo solidario, tengo hasta un máximo de 5 retiros, pero vamos a suponer que son 7 porque la condición de desempleo lo permite hacer. ¿Okay? Entonces, veamos cómo sería con seguro de cesantía. Voy a poner acá, voy a compartir un archivo, porque esta es un poquito más sofisticada, entonces la voy a desarrollar yo para que ustedes la vean. Voy a compartirla ahora. Okay. Están viendo el Excel, ¿no es cierto? Ahora. Sí, profe. Perfecto. Entonces, se hace lo mismo, el mismo cálculo, porque es el mismo promedio, ¿ya? Nuevamente tenemos 8 meses a 970, 4 a 1,51, promedio 9,97. También sabemos que en la cuenta individual de cesantía hay 800.000 pesos. Y vamos a entrar a la tabla del fondo solidario, ¿ok? Que tiene, en este caso le estamos haciendo el cálculo para espera un poquito, que voy a hacer. Como este contrato indefinido, ¿ok? Vamos a tener una tabla con 7 meses, ¿ok? Que tienen esos porcentajes, 70, 55, 45, 40, 35 y después viene 30 y 30. ¿Okay? Entonces, lo primero que vamos a hacer es considerar que en la tabla del seguro solidario, del fondo solidario, tenemos un monto superior, que estoy marcando en este momento, y un monto inferior, que estoy marcando en este momento. Entonces, primero calculamos el porcentaje con respecto al promedio que da, que es esta zona que la voy a marcar en amarillo, ¿ok? Que es lo que da, y después vamos a ver si cae dentro del máximo y mínimo, para ver qué le corresponde pagar, ¿ok? Entonces, en el primer mes corresponde un 70% de 997.000 pesos, que son 697.900. Miremos si cae dentro del rango. Superior 652. Nos quedó afuera. ¿Ok? Quiere decir de que no puedo pagarle 697.900 si no le puedo pagar 652.956. ¿Ok? ¿Estamos de acuerdo? Por eso dice aquí, corresponde 652.956. ¿Ok? ¿Con qué fondo se va a pagar los 652.956, estimados? A ver. Recuerden el orden que tiene que usar la persona. Aunque use el fondo solidario, primero agota los fondos individuales. ¿Ok? En consecuencia, ¿de dónde salen los 652.956? ¿Del fondo individual o del fondo solidario? ¿Individual? Individual, exactamente. ¿Ok? Y vemos al tiro cuánto le queda. ¿Ok? Le quedan 800.000 pesos menos 652.956, le quedan 147.044. ¿Okay? Eso le queda. O sea, en este primer pago, él no hizo uso del fondo solidario, porque hizo uso del fondo individual. ¿Okay? Vámonos al segundo pago. Dice la tabla 55% de 997 son 548.350. ¿Estamos dentro del rango? Estamos fuera, porque el máximo dice que son 513.038. O sea, hay que pagar 513.038. ¿Okay? Bien. ¿Cuál es el primer fondo que tiene que usar? El fondo individual. ¿Ok? ¿Cuánto le quedaba al fondo individual? 147.044. Pero tiene que pagar 513.038. Esto es lo diferente de la tabla solidaria de la tabla individual. Con la tabla individual llegaba hasta ahí. Pero ahora, lo que no le alcanza, se lo cubre el fondo solidario. Por ende, si tengo que pagarle 513.038 y tengo todavía 147.044 del individual,
el solidario paga la diferencia, que serían 365.994. ¿Sí? ¿Ok? 365.994 al solidario, más 147.044 al individual, son los 513.038 que tienen que pagarle a la persona. ¿Ok? Esta parte del cálculo es la más complicada. No sé si hay alguien que necesite alguna aclaración más. ¿Nadie? ¿Están todos perfectamente claros cómo lo hicimos? Hasta ahora sí. Bien, lo que viene es más fácil, porque ahora ya no queda plata del fondo individual. Así que todos los pagos de aquí para adelante son con el fondo solidario. ¿Okay? Solamente hay que calcularlos. Dice que el tercer pago es un 45% de 9.97, son 448.650. Miramos la tabla, no se puede pagar porque excede el máximo son 419.757, todo lo pagamos con el fondo solidario, porque ya no queda fondo individual. Y ahí nos vamos. Cuarto pago, 40% de 9.97, 398.800, está fuera de la tabla, pagamos el máximo, 373.118, 100% con el fondo solidario. Quinto pago, 35% de 9.97, 348.950, excede el máximo, pagamos el máximo, 396.478, 100% con el fondo solidario. Y así nos vamos con el mes 6 y 7. ¿Ok? Si hubiera mes 6 y 7, pues puede ser hasta el quinto nomás si no está este tema del desempleo, que tasa de desempleo superior al promedio de los últimos 4 meses. ¿Okay? En consecuencia, acá se hicieron pagos por 800.000 pesos con el fondo individual y, de acuerdo a lo que estamos viendo, pagos por 2.045.023 con cargo al fondo solidario. ¿Okay? ¿Estamos? Recuerden que la persona en un lapso de 5 años no puede hacer más de 10 pagos con el fondo solidario. Aquí ya usó 1, 2, 3, 4, 5, 6. O sea, cualquier otro caso que le suceda en el futuro va a estar limitado a 4 y no más. ¿Okay? Porque va a ocurrir esa situación que supera los 10 pagos que está establecido en un periodo de tiempo. Entonces, si la persona se fue por la vía de solo voy a usar mi fondo individual, en delante vimos que tenía derecho a 2 pagos que sumaban 800.000 pesos en total. ¿Okay? No hizo uso del fondo solidario. Se dice, me voy por el fondo solidario y cumple con los requisitos, aquí va a poder retirar 800.000 pesos más 2.045.023. O sea, 2.845.023. Es diferente, sin duda alguna. Pero la razón por la que pudo usar el fondo solidario es porque cumplía con los requisitos. Nada más que por eso. Si no hubiera cumplido con los requisitos, no tenía ninguna posibilidad de hacerlo. ¿Ok? La pregunta 4 es de una naturaleza un poco diferente. Dice, ¿cuánto es la indemnización? ¿De cuánto dinero es la indemnización que el empleador le va a pagar a la señora? ¿Ok? Primero que nada, díganme, ¿cuánto tiempo trabajó en la empresa? El dato está en el caso. ¿Cuánto tiempo trabajó en la empresa? Lo voy a colocar para 3 que- años y 5 meses. 3 años y 5 meses. De acuerdo a eso, ¿cuántos meses de indemnización le corresponden? Un mes por año de servicio y fracción superior de 6 meses. Es fácil. ¿Cuántos años son? ¿Cuántos años son los que trabajó? 3. 3. 3 meses. ¿Y fracción de 6 meses? ¿Tiene una fracción de 6 meses o superior? No, porque son 5. Exacto. O sea, 3 meses. Perfecto. ¿Qué remuneración es la que corresponde que le paguemos? Los 3 meses. La última. ¿Ok? La última. ¿Cuál sería la última?
Ahí comparto el caso. ¿Cuál es la última? ¿El millón? El 1.051.000, ¿ok? O sea, 1.051.000 por 3 sería la indemnización por años de servicio que le corresponde, ¿ok? Pero recuerden que las disposiciones legales dicen que el empleador puede descontar de eso los aportes que haya hecho al fondo de cesantía individual del trabajador. ¿Ok? Y el caso que dice que ¿hay o no hay aportes del empleador al fondo de cesantía individual? ¿450.000? Exacto, esos 450.000 los puedo restar, ¿ya? Entonces, aquí lo voy a colocar, vamos a compartir esto. Ahora voy a compartir, ¿ves? Remuneración 1.051.000 multiplicado por 3, 3.153.000 pesos. Resto los 450.000, me quedan 2.703.000 pesos. Esa sería la indemnización a pagarle a la persona. ¿Ok? ¿Se entendió el cálculo? ¿El proceso? Miro los años de servicio, son 3 meses. Miro la fracción, 5 meses, no da, tiene que ser 6 meses o más. 3 meses. 3 meses por la última remuneración, 1.051.000. Multiplico, 3.153.000. ¿Hay aportes del empleador a la cuenta individual? Sí, hay. ¿450.000 pesos? Sí. ¿Los puedo restar? Los puedo restar. Los resto y da 2.703.000. Ese es el cálculo. ¿Ok? Ok. ¿Qué viene ahora? Vienen dos cálculos extra, ¿ya? Dice, usemos ahora la ley de flexibilización, ¿ok? Y apliquémosla a el caso del uso fondo individual. Voy a colocar yo esto acá para que lo podamos ver. ¿Estamos viendo ahora este cálculo? ¿Ok? ¿Ok? ¿Se ve la página Excel donde aparece remuneración de mes 10, 11, 12? Sí. Perfecto. Entonces, la ley de flexibilidad, por un lado, dijo, use solamente los 3 últimos meses de remuneración, no los 12 últimos. Saque el promedio de los últimos 3. ¿Ok? Y eso hace que solamente consideremos 1.051.000. Entonces, el promedio es 1.051.000. ¿Ok? Bien. El fondo de individual que le queda a la persona son los mismos 800.000. ¿Ok? La tabla también cambia. Es 70, 55, 55, 55. No va a tener ningún efecto para esta persona porque se le van a agotar los fondos muy rápido, pero si no habría podido tener un drenaje más rápido. Porque el hecho de que tenga una mayor remuneración promedio y los porcentajes sean mayores, dado el hecho que puede retirar solo el fondo individual, al final no cambia. Lo único que cambia es cuáles son los pagos, pero el total es el mismo. ¿Okay? Y fíjense ustedes que esta persona puede sacar el 70% ahora de 1.051.000, no de 997.000 pesos. Y por ende el primer pago le da 735.700. Y el saldo que queda no son 102.000 pesos, sino que son 64.000 pesos. Pero en el segundo pago, retira los 64.000. O sea, lo que hizo la ley de flexibilidad para efectos de retiro de cuenta individual es simplemente acelerar el pago, hacerlo más rápido. ¿Okay? Eso logró, que eso efectivamente. Comparemos 735.700 y 64.300 con ley de flexibilización y 697.900 y 102.100 sin. O sea, sacó un poco más en el primer pago y sacó un poco menos en el segundo pago, pero al final solo pudo pagarse por 800.000 pesos. ¿Ok? En el caso del fondo solidario, ahí es un poco distinto. ¿Ok? Aquí sí le va a permitir sacar un poco más. ¿Por qué? El promedio se calcula igual, 1.051.000. Lo que tiene el fondo individual de cesantía es lo mismo, 800.000. Pero la tabla ahora es un poco mejor, ¿ok? ¿Okay? Que la que tenía antes. Entonces, vamos viendo que en el primer pago puede sacar 735.700 como máximo. No puede
porque el máximo son 6.79. Pero ¿puede retirar los 6.79? Sí, con cargo al fondo individual porque tiene 800.000 pesos y solamente le van a quedar 120.948 pesos de saldo. ¿Okay? Ahí no hay ninguna diferencia, solamente que sacó más rápido la plata del fondo individual. ¿Okay? El segundo pago, que es 55%, da 578.050, es mayor que el rango superior. Puede retirar los 533.560, usa el saldo del fondo individual, pero ahora usa, en el fondo de cesantía usa más. Usa 412.612, porque el pago es mayor y el fondo solidario le va a cubrir la diferencia. Y así se va con todos los pagos sucesivos, porque ya agotó el fondo individual y todos los pagos desde el tercero para abajo se hacen 100% con cargo al fondo solidario. Y en resumen, esta persona ahora retira con cargo al fondo individual 800.000 pesos, con cargo al fondo de cesantía 2.304.412. Comparémoslo con el caso anterior, donde retiraba 800.000 pesos del fondo individual, lo mismo, pero 2.045.023 del fondo solidario. O sea, en el caso de la ley de flexibilización, con fondo solidario hay aproximadamente un poquito menos de 300.000 pesos de mayor retiro. ¿Ok? Ok. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda con respecto a este cálculo? ¿No la hay? Perfecto. Voy a... Aquí me llega alguna... Ninguna duda. Perfecto. Ok. Bien. Entonces, muchachos, si estamos sin preguntas, sin duda, podemos ya empezar a cerrar la clase de hoy día. Voy a dejar acá esto y les voy a pedir, por favor, igual que todas las clases, que puedan ustedes completar la encuesta que les mando. ¿Okay? Ahí está completo todos los que están en este momento. La terminamos. Ahí les compartí los resultados y voy a poner término a la grabación entonces. Aquí